Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar a revisar el cómo vamos a nosotros a trabajar con circuitos, donde queremos llevarlo ahora todo el circuito al dominio de la frecuencia. En la clase pasada habíamos estado trabajando con la impedancia, ¿cierto? Que era este concepto generalizado que incluía la resistencia, donde ahora veíamos cómo se incorporaba, ¿cierto? La corriente alterna y cómo finalmente un elemento podía responder tanto a una corriente continua como a una corriente alterna. ¿Ya? Vamos a verlo eso mismo en el apunte. ¿Ya? El apunte que está por acá. Este fue el apunte que generamos en la clase pasada. ¿Cierto? Le decía que una generalización. Veíamos ahora que la impedancia se definía como un número complejo, donde R era la resistencia que nosotros ya habíamos visto anteriormente, que representa justamente la posición del elemento a la corriente continua. Y la reactancia, que sería un concepto nuevo, nos estaría indicando qué tanto se opone a la corriente alterna, específicamente senoidal en este caso, porque debido a cómo se genera la energía eléctrica, tenemos que se presenta una señal senoidal, justamente la salida de un generador eléctrico. ¿Ya? Se mide también la impedancia de Ohm, ¿sí? Y algo muy importante es que las impedancias se pueden agrupar tal como se agrupan los resistores. Eso quiere decir que todo lo que nosotros vimos al principio del curso, como por ejemplo para agrupar resistores en serie, paralelo, hacer conversiones delta estrella, todo eso se puede aplicar a las impedancias, lo cual es muy interesante porque de hecho no tenemos que ver algo nuevo, por decirlo así, en esos casos. ¿Ya? Y para poder obtener la impedancia a partir de lo que son nuestros resistores, capacitores o inductores, recuerden que estos capacitores e inductores los estuvimos viendo en clases previas, me parece que el lunes, si no el viernes, lo podemos hacer con esta tabla. ¿Ya? Esta tabla nos permite a nosotros obtener directamente la impedancia. Vemos que el resistor depende exclusivamente, ¿cierto? O perdón, en el caso del resistor la impedancia no depende de la frecuencia, depende exclusivamente de la resistencia del elemento. ¿Ya? En cambio, los capacitores vemos que la frecuencia sí influye. ¿Eso qué quiere decir para efectos prácticos? Que si yo cambio la frecuencia, la impedancia que me representa un capacitor o inductor va a ser diferente. Se va a poner más o se va a poner menos. ¿Ya? Eso es bien importante. Acá también les ponía otro símbolo que a veces se ocupa para los inductores. ¿Ya? Este símbolo que está acá. La verdad es que prefiero ese. ¿Y qué estuvimos haciendo también? Calculamos la impedancia para este circuito para dos frecuencias diferentes, para 2 radianes por segundo y para 3 radianes por segundo. Así que aplicaríamos lo mismo que habíamos visto hasta ahora, ¿cierto? Vamos a pasar este circuito al dominio de la fase o al dominio fasorial, ¿ya? También se dice dominio de frecuencia, la verdad. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a aplicar, ¿cierto? Estas expresiones, de forma que vamos a llevar los inductores, capacitores, ¿cierto? A impedancias, también los resistores, que como les comentaba acá y ustedes pueden ver por la expresión, no cambian, ¿cierto? Quedan tal cual. Así que eso fue lo que hicimos acá. Calculamos la impedancia correspondiente a ese inductor, como J omega L, o L sería el valor que tenemos acá, ¿cierto? Inductancia. Calculamos también la impedancia debida al capacitor, como 1 sobre J omega C, que sería esa expresión que está ahí, y nos quedó así. ¿Ya? Obviamente acá también comprobamos, me parece que lo escribimos, sí, que 1 sobre J es simplemente menos J. Por lo general nosotros vamos a ver entonces que directamente todo capacitor nos va a quedar siempre con un menos J algún valor. ¿Ya? Y un inductor nos va a quedar siempre como J algún valor. ¿Ya? Y ahí vamos a tener entonces nuestro circuito en el dominio de la fase, dominio fasorial. ¿Ya? Y con eso, que ahora que tenemos solamente impedancia, podemos agrupar. Agrupamos en serie, agrupamos en paralelo y finalmente en serie y llegamos a esta impedancia, ¿cierto? Esto era para 2 radianes por segundo. Después calculamos para 3 radianes por segundo, ¿cierto? Hicimos lo mismo, pasamos al dominio de la fase. Recuerden que aquí como cambió la frecuencia, nos cambian las impedancias del inductor y del capacitor. Ya, las resistencias, como les decía, quedan igual después como impedancia. No hay ningún cambio porque ellos no dependen de la frecuencia. Ya. Llegamos al circuito, agrupamos nuevamente en serie, paralelo, serie, ¿sí? Y nos dio esta impedancia que ustedes pueden comprobar que claramente es diferente, ¿cierto? Da 3,027 con ángulo de menos 60, que también lo dibujamos acá. Y aquí nos queda 5,376, ¿cierto? Con ángulo de menos 46. Claramente diferente. ¿Sí? Ahora, quiero saber si lo que acabamos de revisar, digo, se entiende. Si tuvieran alguna duda, por favor me comenta. Si no han visto la clase anterior, por favor véanla, porque esto es algo bien práctico y hoy día lo vamos a ocupar también, pero le vamos a sumar además el que pasa con las fuentes, ¿ya? Porque las fuentes también sufren un cambio. ¿Ya? En realidad es como decía yo, pasarlo a este nuevo dominio donde vamos a resolver. Ya, muy bien. Entonces, lo que vamos a revisar el día de hoy es una versión resumida de lo que yo generalmente veía
las clases presenciales. La verdad que incluso las clases presenciales de repente era como un poco tediosa, como muy teórico. Y después como nos centrábamos más en lo práctico, yo como que siempre pensaba como que dejarlo ahí como en el apunte y centrarme más como en lo esencial para ir directamente a resolver problemas. Así que voy a hacer eso mismo ahora. Si es que alguien quiere ver el detalle, cómo es que nosotros podemos pasar del dominio, perdón, temporal al fasorial, puede leer el documento. Yo voy a pasar bastante rápido, la verdad. Y me voy a centrar directamente en eso. En el cómo nosotros vamos a trabajar con los circuitos, ¿ya? Esto lo habíamos revisado, teníamos señales eléctricas senoidales, ¿cierto? Son alternas porque van cambiando de positivo a negativo, ¿sí? Específicamente como cosenos o como senos, ¿ya? Habíamos visto algunas de las propiedades más importantes, que eran la magnitud, la frecuencia angular, ¿cierto? Que nos dice que tantas veces está oscilando, en base a esta expresión, ¿cierto? Tenemos también la fase, que nos indicaba, por ejemplo, si la señal estaba desplazada. Entonces, ¿nos sirve para qué? Para comparar señales y ver si parten en el mismo momento o no. Porque yo les estaba comentando que dependiendo de la carga que tengamos, si yo aplico una tensión a un circuito, puede que la corriente no parta en ese momento, que se demore un poquito en partir, aunque parezca extraño, ¿ya? Es porque debido a que si tuviéramos una carga inductiva, esa carga inductiva se va a oponer a los cambios de la corriente. Entonces, si la corriente es cero en un principio, la corriente va a querer seguir siendo cero hasta que finalmente va a empezar a cambiar. ¿Ya? Ese es más o menos el efecto que se produce. Algo similar ocurre con una carga capacitiva, ¿ya? Donde predominan los capacitores, obviamente. Ahí vemos que lo que sucede es que la corriente empieza a circular y lo que se demora un poquito es el voltaje, debido a que el capacitor se opone a los cambios en el voltaje. ¿Ya? Entonces podemos decir como que se atrasa un poquito el voltaje. ¿Ya? Y bueno, aquí está la teoría de cómo partíamos definiendo, ¿cierto? Una exponencial que se podía expresar por medio de esta identidad de Euler, ¿cierto? Después hacíamos un manejo matemático, que como le digo, no me voy a tener tanto en este caso, para poder llegar finalmente a lo que se llama un fasor, que es un número complejo que representa a la sinusoide, que está en el dominio temporal, ¿cierto? Pero en el dominio fasorial. ¿Ya? Ahí hacemos el traspaso de un dominio al otro. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo simplemente de trabajar con sistemas de ecuaciones algebraicos, pero con números complejos. A diferencia de lo que sería si trabajáramos en el dominio temporal, donde tendríamos un problema que sería un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Que se puede resolver, pero no es tan práctico hacerlo a mano. ¿Ya? Generalmente se resuelve con simulación o con otro software, ¿ya? Que no, en realidad nosotros no lo hacemos mucho, salvo que queramos conocer lo que sucede en el transitorio. ¿Qué sería el transitorio? Es cuando yo apenas, por ejemplo, pongo en operación un circuito, esos primeros segundos, incluso menos de un segundo. Entonces yo quiero ver cómo responde en ese intervalo. Si a mí me interesa eso, yo estoy obligado a trabajar en el dominio temporal. No, no me sirve este supuesto de que yo estoy trabajando de unos cuantos segundos hacia adelante, que sería el dominio fasorial. Porque aquí ya se supone que todo se estabilizó. ¿Ya? Entonces los primeros cambios, como les digo, ahí se requiere sí o sí trabajar en dominio temporal, que no es el caso de lo que nosotros estamos viendo. ¿Ya? Así que después de eso se llega en definitiva a lo siguiente. Como les decía, si alguien quiere ver el detalle, el apunte está publicado, por si acaso está acá. El tema 5, ¿ya? Ahí lo puede revisar en detalle, ver todas las expresiones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en definitiva? Vamos a pasar de una función que está definida así, como un coseno, en este caso Bm, coseno de omega t más phi, que sería nuestro desfase o nuestra fase, a esta representación en el dominio fasorial, donde ustedes pueden ver que estamos tomando este valor, Bm, y la fase, ¿ya? O sea, la amplitud y la fase. Eso es todo lo que estamos tomando, ¿ya? Y ese va a ser el número complejo que va a representar esa sinusoide y por tanto el valor de una fuente, porque eso es finalmente lo que vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Y, como decía, estoy pasando bien rápido. Aquí llegamos a la tabla que me interesa que revisemos, ¿ya? Aquí hay un error que siempre digo que lo voy a corregir, nunca lo corrijo, pero lo voy a corregir en el apunte, ¿ya? Ahí. ¿Para qué nos va a servir esta tabla? Nos va a servir para convertir fuentes. Miren. Vamos a poner esto acá. Y la corrección que hay que hacer es que en realidad esto que aparece acá es IM. Esto lo voy a poner acá, miren. Ahí me equivoqué, le puse B, pero es IM. Obviamente si tengo una señal así, miren. Si tengo un coseno, yo lo paso directamente. Voy a tener que va a ser BM el fasor correspondiente, ángulo de phi. Así, directo. Lo mismo pasa si yo tuviera, por ejemplo, una señal de corriente, como esta. IM, ¿cierto? Coseno de omega t más teta va a ser la amplitud y el desfase, directo. ¿Ya? Y si yo tuviera, por ejemplo, que la señal está definida por medio de un seno,
como es, por ejemplo, tenemos este caso, ahí lo que hacemos es tomar el BM tal cual, la amplitud, sin embargo, al ángulo le tenemos que quitar 90 grados. Y aquí uno se podría preguntar, ¿por qué le quito 90 grados? Y la verdad es que simplemente lo que se está haciendo es pasar ese seno en coseno, ¿ya? Y trabajar directo. Para poder producir ese cambio, hacemos ese pequeño desfase de menos 90, ¿ya? Y aquí mismo también estaría lo que sucedería con la señal de corriente, aunque en realidad ustedes pueden notar que si es de corriente o de voltaje da lo mismo. Lo importante es si es un coseno o un seno. Si es un coseno, me quedo con esto. Bueno, fallé el donde iba, acá. Ahí, ¿cierto? Me quedo con la amplitud y me quedo con el ángulo. Y ese va a ser el fasor que representa a nuestra sinusoide. Es lo mismo si es que fuera, obviamente, una señal de corriente. Ya no cambia. Y si tenemos un seno, como ustedes pueden ver acá, la magnitud queda tal cual. Sin embargo, al ángulo le tenemos que quitar 90. ¿ya? Y eso aplica, como les decía, en ambos casos. Sin importar si es que fuera, obviamente, corriente o voltaje. Lo importante es que una señal que está definida como un seno. ¿ya? Así que, ¿cómo vamos a aplicar esto? ¿Ya? Lo vamos a aplicar para circuitos cualquiera, así como por ejemplo el que voy a definir ahora. Miren. Ejemplo. Vamos a hacer un circuito bien simple primero. Vamos a calcular B0. De hecho, vamos a calcular lo siguiente. Miren. Vamos a calcular B0 de T. Y también vamos a calcular la corriente. Para que vean cómo lo aplicamos. ¿Ya? Vamos a crear aquí un circuito. Voy a partir con un circuito simple. La verdad es como siempre me gusta como partir con un ejemplo bien accesible y que la dificultad la vayamos incorporando a poco. ¿ya? Vamos a poner acá una fuente. Vamos a tener un resistor. Eso es un resistor ahora sí. Vamos a tener también un capacitor. Y vamos a tener un inductor. Hagamos bien el inductor. Ni tan bien quedó, pero no sirve. ¿Ya? Como pueden ver, un circuito relativamente simple, porque en realidad tenemos una fuente, tenemos unos pocos elementos, ¿cierto? Vamos a hacer esto. Ahí. Y le vamos a dar valores. Esto lo estoy simplemente eligiendo arbitrariamente, ¿ya? Vamos a tener acá, por ejemplo, 2 henrios. Este valor va a ser de 1/8 farad, ¿ya? Aquí voy a poner 3 ohm. Y voy a tener la fuente. Fíjense bien que ahora yo voy a elegir, por ejemplo, una fuente de 220 coseno de omega t. ¿Cuánto va a ser el omega? El omega lo voy a elegir en 4. T. Más, y aquí le vamos a poner 30 grados. ¿Saben qué? Me quedó muy cerca. Lo voy a mover un poquito. Ahí, vamos a mover un poquito esto para acá. Si se fijan bien ustedes, ahora nuestra fuente no es un valor constante, ¿cierto? Como pueden ver directamente es una sinusoide. ¿ya? Y eso quiere decir que vamos a tener que aplicar lo que hemos estado viendo ahora. O sea, pasar esto al dominio fasorial, obteniendo el fasor correspondiente a la fuente y además las impedancias correspondientes a cada uno de los elementos. Y ahí recién vamos a resolver. ¿ya? Voy a escribir eso, sí. Así que no se preocupen. Bueno, siempre pueden, pero la verdad es que, como les digo, vamos a hacer bastante ejercicio, así que podemos ir resolviendo todas las dudas que les vayan surgiendo, ¿ya? Solución. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a pasar el circuito al dominio fasorial. Voy a escribir eso. Debemos pasar el circuito al dominio fasorial. Ese pasar es como medio... Vamos a ponerle comillas, como siempre hago cuando pongo cosas medio extrañas. Pasar el circuito al dominio fasorial. Y si les parece todavía extraño eso, piénselo de la siguiente manera. Es como que yo tengo... Esto es en el tiempo. Yo tengo un problema en el tiempo. En el tiempo se puede resolver sin mayor inconveniente, pero lo que pasa es que tengo que resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿ya? Así que para poder hacerlo de una manera un poco más simple, yo me paso a otro dominio, el fasorial. Me paso para acá, resuelvo el problema acá, y luego me devuelvo al dominio temporal. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿ya? Nos pasamos a un dominio en el cual vamos a tener sistemas de ecuaciones que van a ser con números complejos, los podemos resolver, la calculadora resuelve sin problema. Y nos volvemos al dominio temporal,
con otras soluciones. ¿Qué perdemos en ese traspaso? En realidad que no podemos analizar el transitorio. ¿Ya? Estaríamos trabajando lo que se llama dominio, en realidad se llama estado estable o estado estacionario. ¿Ya? Que es decir, cuando ya pasó al menos un segundo hacia adelante. ¿Ya? Lo cual es un supuesto que no nos hace perder mucho, la verdad. Porque incluso la mayoría de los análisis se hacen en estacionario. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer nosotros, al dominio fasorial. ¿Ya? Para ello, obtenemos el fasor correspondiente a la fuente de tensión, obtenemos el fasor correspondiente a la fuente de tensión, correspondiente a la fuente de tensión, en realidad a las fuentes, pero en este caso la fuente de tensión. De tensión y las impedancias de los elementos pasivos. Estoy inventando ahí. Y las impedancias de los elementos pasivos. En este caso tenemos un resistor, tenemos un capacitor y un inductor. Algo muy importante es que claramente esas impedancias que vamos a calcular tienen que ser a qué frecuencia. Les voy a preguntar a ustedes. ¿A qué frecuencia creen ustedes que vamos a calcular las impedancias? Obviamente, ese resistor no va a tener un cambio, ¿cierto?, su impedancia respecto a ese valor, según lo que vimos en la clase pasada. Pero para ellas dos, ¿a qué frecuencia creen ustedes que la vamos a hacer? ¿A qué frecuencia angular? Según lo que están viendo ahora. Lo pueden escribir en el chat. ¿Ya? Y si tienen dudas, piensen en la señal que tenemos acá. Esta señal tiene un valor máximo, ¿cierto? Tiene también un omega y tiene un phi, un teta, como lo quieran llamar. Vamos a llamarle phi, ¿cierto? ¿A qué frecuencia angular creen ustedes que se van a calcular estas impedancias? ¿A 5, a 2, a 8? ¿A qué valor será? voy a tener que escribir ahí. Claro, precisamente a 4, ¿cierto? Porque piénselo de esta manera. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es lo siguiente. Es como decir, tenemos una fuente que está excitando el circuito a una frecuencia determinada. Lo excita, por ejemplo, a 4 radianes por segundo. ¿Ya? Entonces, es lógico pensar que el circuito va a responder a qué frecuencia. A la frecuencia que está siendo excitado, ¿cierto? Igual tiene cierto sentido. Si lo piensan así, por ejemplo, con los típicos casos que yo les comento, de que yo quiero mover, no sé, un mueble o lo que fuera, si yo empiezo, por ejemplo, a perturbar un sistema y lo hago a una frecuencia determinada, lo más probable, salvo que sea obviamente un sistema diferente o que tenga otras características, es que ese sistema responda a esa frecuencia. Siempre podría responder a armónica ¿cierto? Dependiendo del sistema que sea, ¿ya? Pero en este caso, nosotros podemos asumir que el sistema va a responder a la misma frecuencia, que va a oscilar a esa frecuencia, de hecho, ¿ya? Y esa oscilación van a ser finalmente tensiones que van a ser senoidales, van a ser corrientes senoidales, ¿ya? Eso es lo que sucede en el circuito. Y nosotros las queremos calcular, ¿ya? Así que, como les decía, debemos pasar el circuito al dominio fasorial. Para ello obtenemos el fasor correspondiente a la fuente de tensión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como se indica acá, ¿cierto? Tenemos el caso que estaría ahí, ¿ya? Y además tenemos que calcular las impedancias de los elementos pasivos. ¿A qué frecuencia lo hacemos? A la frecuencia de la fuente que estamos aplicando, ¿ya? Ahí viene una pregunta muy buena que probablemente alguien estará teniendo ahora, y si no la tienen, bueno, les comento que ¿qué pasaría si es que tuviéramos otra fuente que estuviera a otra frecuencia? Por ejemplo, a 2 radianes por segundo. Y tenemos una que está ya a 4 radianes por segundo. ¿Qué hacemos en ese caso? La verdad es que lo que se realiza es analizarlo para dos casos diferentes. Y después se suman las componentes, por decirlo así. Es como que yo analizo para 4, analizo para 2 y el resultado va a ser una suma de ambos. Y para eso vamos a ocupar un teorema que vamos a ver ya a la vuelta de la otra semana, que se llama teorema de superposición, donde si yo tengo elementos que son lineales, yo puedo calcular, por ejemplo, el efecto que tiene una fuente por separado, después calculo el efecto que tiene la otra fuente por separado también, y finalmente yo puedo sumar esos efectos, ¿ya? Y si es que el sistema es lineal, obviamente se va a corresponder el efecto total, por decirlo así, ¿ya? Pero eso es problema para nosotros en el futuro, de aquí a 2 semanas en realidad, ¿cierto? Ya, así que, como les decía,
es importante mencionar, o se debe notar que las impedancias que estoy escribiendo como empanada. Impedancias se deben calcular a la frecuencia angular omega, ¿cierto? De la fuente que se está aplicando. En realidad, de las fuentes, ¿cierto? Que se está aplicando. Vamos a dejarlo así como de la fuente que se está aplicando, simplemente. Que se está aplicando. Aplicando. En este caso sería 4 omega igual a 4 radianes por segundo. En este caso, vamos a ponerle con verde. Omega igual 4 radianes por segundo. ¿Ya? Entonces, hasta acá quiero que me digan si se entiende lo que tenemos que hacer. Si no se entiende, pongan no. No se preocupen por ello, ¿ya? Porque me interesa para saber si es que solamente con lo que he mencionado, ¿qué tanto se entendió? ¿Ya? Porque ahora en el ejemplo, como les digo, vamos a poder ver y podemos realizarlo. Pero quiero saber qué tanto se comprende de lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Ya? Yo le estoy diciendo que tenemos un circuito en el dominio temporal, ¿cierto? ¿Cómo sé que está en el dominio temporal? Porque fíjense bien que le estoy aplicando una fuente que es una sinusoide definida en el tiempo, ¿cierto? Y según lo que yo le he comentado, al resolver esto, así tal cual en el tiempo, nos quedan sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Y por qué? Porque habíamos visto que cuando tenemos capacitores e inductores, las relaciones de voltaje y tensión son derivadas integrales. ¿Ya? Por eso surge ese, entre comillas, inconveniente. Porque la verdad es que se puede resolver, pero representa mayor trabajo desde el punto de vista del cálculo. ¿Ya? Y lo que realmente se realiza en eléctrica es hacerlo así. Se pasa al dominio fasorial. ¿Ya? Y ese nuevo dominio al que queremos pasar, lo podemos conseguir, ¿cierto? Si es que convertimos nuestros elementos pasivos, nuestra resistencia, capacitancia, inductancia, a impedancias, que es este concepto generalizado que está incorporando tanto la componente continua como la componente alterna. Y cómo responde el elemento a ellas. ¿Ya? ¿Cómo hacíamos eso? En base a la tabla que teníamos en el apunte, que creo que lo tengo por acá todavía abierto. ¿Ya? En base a esta tabla. Así vamos a poder convertir nosotros nuestras resistencias, capacitancias y inductancias a impedancias. ¿Ya? Por si acaso la teoría de cómo y por qué se puede hacer eso se encuentra también en este apunte, en el que le estaba mencionando, ¿cierto? Que sería el apunte llamado tema 5, este que está acá. ¿Ya? Ahí pueden encontrar la teoría necesaria para ver por qué y cómo se puede, ¿ya? Para los que llegaron un poquito después. ¿Ya? Después yo acá avanzo y voy demostrando un montón de cosas, cómo la derivada, por ejemplo, se puede entender como un producto en el dominio fasorial y cómo nuestra integral se puede entender como una división en el dominio fasorial. ¿Ya? Y aquí lo demuestro. ¿Ya? Así que si alguien quiere verlo, lo puede revisar. Yo ahora particularmente les comentaba que no me quiero detener tanto en eso porque más que nada es la teoría de por qué se puede. ¿Ya? Pero no, vamos a centrarnos en el cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? Así que bueno, una vez que ya entendemos de que tenemos que convertir la resistencia, capacitancia, inductancia a impedancia, nos quedaría también el hecho de que debemos convertir las sinusoides, que en este caso esta que está acá, a un fasor, que es un número complejo con magnitud y ángulo, ¿cierto? Para eso vamos a aplicar lo que está acá. ¿Sí? Así que ahora nos queda únicamente proceder. Esto lo voy a dejar como un recordatorio, ¿ya? Recordatorio. Recordatorio. Eso es lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que vimos que en realidad solamente capacitor e inductor, su impedancia va a depender de la frecuencia, ¿cierto? En el caso del resistor no. Así que partimos. Ya. De esta forma, el circuito queda de la siguiente manera. Siguiente manera. Esa M y esa A. Vamos a mejorarlo acá. Ya, y voy a tomar el circuito. Creo que lo había copiado, no me acuerdo si lo copié o no. Vamos a copiarlo de nuevo.
Creo que no lo había copiado. Ahí sí, 1, 2, 3. Y lo copiamos acá. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer con el circuito? Vamos a calcular las impedancias. Fíjense bien que, por ejemplo, esta impedancia acá la tenemos que calcular. Si alguien está copiando, por si acaso, no copie todavía porque voy a modificar estos valores. Voy a poner acá el fasor y aquí voy a poner las impedancias correspondientes. Según lo que tenemos en la tabla de acá arriba, fíjense bien, el resistor no cambia, ¿cierto? Su impedancia va a ser simplemente R. Para el capacitor y el inductor sí voy a tener que tomar en cuenta esas expresiones, ¿ya? Así que voy a calcular ZL, le voy a llamar. ZL va a ser la impedancia debida a este inductor. Oh, de hecho me equivoqué. Me equivoqué. ¿Saben por qué me equivoqué? Porque le puse los valores intercambiados. Así que vamos a moverlo. Si es que alguien lo copió, me disculpa, la verdad es que fue un pequeño lapsus. Por algún motivo confundí el símbolo del capacitor con el inductor. De hecho, la culpa es que es muy temprano, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ya? Así que ahí sí estaría correcto, ¿ya? Porque el inductor le puse 2 henrios, ¿cierto? Al capacitor le puse 1/8 farad, ¿ya? Esas son las unidades correspondientes. Y los valores eran en realidad los que pretendía, ¿ya? Así que mis disculpas. Estoy queriendo modificar eso, ahí sí. Voy a desplazar este para acá y el otro para allá. ¿Ya? Y ahí sí voy a calcular. Obviamente, en los problemas de las pruebas, ¿cierto? En la guía tampoco no pasa esas cosas, ¿sí? Ahí está bien. Ya, ahora sí. Entonces, quiero calcular el ZL. El ZL corresponde a la impedancia debida o asociada a este inductor, pero a la frecuencia que tenemos, ¿cierto? Acá, que estamos agitando el circuito, ¿cierto? Así que aquí el omega va a ser, como les decía, 4 radianes por segundo. Ahí, ¿cierto? No se olviden de eso. Porque ahora queremos calcular J omega L, ¿cierto? ¿Cuál es el omega? 4. ¿Cuál es el L? 2 henrios. ¿Ya? Así que eso lo voy a poner por acá. Vamos a moverlo un poquito y vamos a calcular. Y como les decía, con los ejercicios tiende a quedar un poquito más claro. J por omega, que sería 4, ¿cierto? Según lo que estábamos comentando, porque el circuito está siendo excitado por esa fuente a 4 radianes por segundo, por la inductancia que tenemos, ¿cierto? Que sería, y que depende únicamente de las características constructivas del inductor. Así que sería por 2 ohm. Ya no se olviden que la impedancia se mide en ohm. ZL sería igual a J8. ¿Ya? Eso sería lo que tendríamos que ahora considerar acá como impedancia para ese inductor. ¿Ya? Así que lo cambiamos, porque recuerden que, como les decía, lo copié así para simplemente tener los datos más a mano. Aquí lo que vamos a escribir es nuestro valor directamente de impedancia. Y ahora nos queda calcular el ZC. ¿Ya? Quiero saber si se entiende cómo calculé esa impedancia. La impedancia debida o correspondiente a nuestro inductor. ¿Por qué tomé el 4? ¿Por qué tomé el 2? ¿Sí? Porque esto ya es meramente lo procedimental. ¿Ya? Lo conceptual, como les decía, lo dejé un poquito ahí en el apunte. Si alguien quiere entrar un poquito más, puede hacerlo. ¿Ya? Yo en particular no me quise detener tanto en ello. La verdad es que esas clases, incluso presenciales, siempre eran como un poquito más lentas y todo, porque es más matemática. No es que sea demasiado complejo, pero ya que después no se termina evaluando el cómo resuelve el circuito, me interesa que ustedes aprendan a resolver los circuitos, ¿cierto? Ya. Ahora, ZC lo calculamos como 1 sobre J omega C. Esto también les comentaba al principio de la clase en el recordatorio, o en realidad como en la recapitulación, ¿cierto? Que 1 sobre J habíamos visto que era igual a menos J. Estaba comprobado en la punta de la clase anterior, y de hecho creo que en la anterior también, ¿cierto? En el repaso de números complejos. Así que voy a escribir directamente esto, miren. Esto va a ser igual a menos J dividido en omega C. Es equivalente, ¿cierto? ¿Cuál sería el valor de nuestro ZC entonces? Va a ser menos J dividido en omega. ¿Cuánto es omega? 4. ¿Ya? ¿Cuánto es el C? Que sería la capacitancia del capacitor. Justamente ese valor. 1/8 farad. ¿Ya? Por eso pueden ver ustedes que puse 1/8, ¿cierto? Uno podría preguntarse por qué ese número, ¿cierto? En específico. ¿Ya? Es para que simplemente nos quede un número más manejable. ¿Ya? Obviamente no habría ningún inconveniente si fuera simplemente 8 o 5 o pi, lo que ustedes quieran. Así que nos queda entonces menos J2. ¿Ya? Y como regla general, siempre que calculemos una impedancia debida a un capacitor o asociada a un capacitor, va a ser menos J algo.
¿ya? Eso va a darse. ¿Por qué? Porque la expresión parte así, ¿cierto? 1 dividido en j, por eso es que siempre queda como de esta forma. ¿Ya? Cambia el número simplemente que acompaña. Y para el caso del inductor nos va a quedar j algún valor. ¿Sí? Luego podemos reemplazar entonces esto. Ahí nos queda entonces menos j2. ¿Ya? Y para el caso del resistor yo les comentaba que no cambia nada, porque el resistor no depende, o en realidad su resistencia no depende de, de la frecuencia, y específicamente su impedancia en realidad, ¿ya? Porque aquí estamos calculando las impedancias. Recuerden que la impedancia, como les decía, incluye el cómo se comporta el elemento para corriente continua y para corriente alterna, incluye ambas. ¿Ya? Y él no cambia. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Hasta acá. ¿Se entiende cómo obtuvimos las impedancias? Ya, muy bien, muy bien. Cualquier pregunta, por favor, me escriben. ¿Ya? No se preocupen, si no piensen nunca que una pregunta es demasiado básica, cosas por el estilo, o que lo vimos en la clase anterior y yo no voy a responder, sino todo lo contrario. ¿Ya? A mí lo que me interesa es que ustedes vayan comprendiendo el por qué hacemos las cosas y después las vayamos aplicando. Yo creo que ustedes habrán notado que a mí la verdad es que me gusta un poquito más resolver problemas. La verdad lo encuentro más entretenido. Entonces la teoría la veo como lo justo para que se entienda, ¿cierto?, lo que estamos haciendo y, y centrarnos más en eso. Porque como les digo, al final las evaluaciones son siempre circuitos o resolver circuitos. Sería el ideal que hubiera consistencia, ¿cierto?, entre la clase y lo que se evalúa. No ver pura teoría y después en las pruebas resolver circuitos, porque sería un poquito inconsistente, ¿cierto? Ya, muy bien, entonces. Ahora lo que vamos a hacer y lo que nos falta es obtener el fasor, ¿cierto? Nos falta obtener el fasor correspondiente a esta fuente de tensión. Si hubieran más fuentes, para cada una de las fuentes habría que obtener su fasor, ¿ya? Y como les decía, si es que tuviéramos fuentes con frecuencias diferentes, ahí tendríamos que aplicar otro procedimiento, que es calcular como cada fuente por separado, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver ya la semana del 7. Ese problema para nosotros después. Así que nos fijamos en la tabla. Veamos la tabla, lo que dice acá. La tabla dice, si es que tenemos un coseno, o nuestra sinusoide expresada como un coseno, el valor que vamos a tomar como fasor, ¿cierto?, que es un número complejo, va a ser igual a el voltaje que tengamos acá, el valor que tengamos, ¿cierto?, y el desfase, o la fase. ¿Ya? Así directo, porque está definida como coseno. Si estuviera definida como seno, ahí esto queda tal cual, pero hay un cambio en el ángulo, ¿cierto? Le tenemos que quitar 90, que no es el caso, porque aquí no tenemos definido la sinusoide como un seno, ¿ya? Así que vamos a pasar directamente así. Nuestro fasor va a quedar como 220 con ángulo de 30. Así, directo. Y esto obviamente son volt, ¿ya? Eso no es una U, eso es una B. Ahí sí. Así que aquí yo voy a borrar nomás. Y vamos a dejar representado el fasor. Creo que ahí me alcanza. Como pueden ver, está obviamente en forma polar, ¿cierto? Por lo general se trabajan en forma polar. Estas impedancias también se podrían definir en forma polar. No habría ningún inconveniente. Recuerden que finalmente son números complejos, ¿sí? Así que el número complejo lo puedo representar como yo quiera. Pero por lo general, lo que son las fuentes se ven y se encuentran así, de forma polar, y muchas veces las inductancias y capacitancias terminan siendo números complejos en forma rectangular, ¿ya? Pero se podría expresar sin ningún problema. Y de hecho, si yo lo quisiera hacer en forma polar, claramente este número que está acá, ¿cómo quedaría? Quedaría como 8 ángulo de 90 ohm. Y este de acá quedaría como 2 ángulo de menos 90, ¿ya? Y no habría ningún problema. Y este de acá sería ¿cuánto? En forma polar. 3 ángulo 0, ¿cierto? O sea, se podría hacer sin ningún inconveniente. ¿Cómo sé que es así? Porque ustedes tienen que recordar el cómo representamos los números, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les decía que los números complejos los podemos representar en este plano? ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un J8, estoy diciendo que solamente tiene una componente en el eje vertical, ¿cierto? Acá. Eso es un J8. En realidad le vamos a poner el 8 ahí, ¿cierto? Porque el J ya lo incluí como en el eje. ¿Y cuál es el ángulo? 90 grados. Y si tuviera, por ejemplo, un menos J2, eso quiere decir que en realidad está acá, ¿cierto? Menos 2. Por tanto, el ángulo sería de menos 90. ¿Sí? Y si yo tuviera un 3 simplemente, quiere decir que solamente tiene una componente en el eje real. Por tanto, nos quedaría acá. Ahí, por ejemplo, 3. ¿Cuál es el ángulo respecto al eje real? Claramente 0. ¿Ya? Por eso nos queda entonces que es 3 con ángulo 0.
¿sí? Por eso es que el repaso de números complejos es muy útil, porque nos hace ver, ¿cierto?, estos números y entender mejor cómo los podemos representar. ¿Ya? ¿Sabes eso que acabo de explicar? ¿Por qué yo digo que esas son representaciones totalmente equivalentes? ¿Cierto? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo yo obtengo eso? Ya, muy bien. Si les parece algo muy evidente, muy obvio, bueno, me ponen que sí nomás, ¿ya? Y si es que no se entendiera, me comentan, ¿no? ¿Ya? Es simplemente para que ustedes siempre entiendan de que yo puedo representar en forma polar o rectangular, ¿ya? Siempre tengamos esa idea. ¿Y por qué puedo rápidamente decir que es menos 90 al ángulo? Porque obviamente yo pienso en el plano complejo y pienso dónde está ubicado ese número. ¿Ya? Muy bien. Vamos a borrarlo porque, como les digo, es solamente para que estemos en la misma línea, ¿ya? Ahora, una vez que ya llegamos hasta acá, ya tenemos el circuito en el dominio fasorial. Ya está listo. Tenemos fasores, en este caso 1, ¿cierto? Y tenemos impedancias. Así que procedemos a calcular o a resolver simplemente. Eso vamos a escribir. Entonces, una vez hemos, entre comillas, yo siempre uso las comillas para decir cualquier cosa, ¿cierto? Pasado el circuito al dominio fasorial, podemos resolver usando cualquier método a nuestra elección, en realidad. El circuito no, sino que al dominio fasorial, que es este dominio donde trabajamos con fasores y, bueno, e impedancias, podemos resolver. ¿Y saben qué? Hay algo que no definí. La tensión y la corriente que les iba a pedir, ¿cierto? O que íbamos a calcular. Resolver usando cualquier método de nuestra elección. Usando algún método de análisis. Análisis. ¿Ya? Y vamos a escribir lo que nos piden también, porque la verdad es que no lo hice. A ver, ¿dónde vamos a calcular? ¿Saben qué? Vamos a calcular algo simple. Vamos a calcular acá nuestro I0 de t. ¿Ya? Y vamos a calcular nuestro B. No, de hecho, ¿saben qué? Voy a cambiar. Voy a poner el I0 acá. Ahí vamos a poner el I0. Porque va a ser más interesante. I0 de t. Y el B lo vamos a poner por acá. Aquí va a quedar el B. Menos más B0 de t. ¿Ya? Ahí va a estar definido. La referencia obviamente no va a cambiar. Vamos a poner eso por acá. Y cuando nosotros llegamos a nuestro circuito en el dominio fasorial, por si acaso lo que vamos a calcular ahora para esas incógnitas van a ser fasores. ¿Ya? Cuando yo represento fasores, se usa, podríamos decir por convención, mayúsculas. Y se escribe de la siguiente manera, miren. Se escribe así. Ahí. Ahí. Y el fasor que tenemos acá nos queda así. Así. ¿Ya? Ese es un fasor y ese es un fasor. Muchas veces yo le pongo un punto abajo, pero la verdad es que si lo quisiéramos representar, por ejemplo, en un libro, lo viéramos así, generalmente lo vemos en negrita. En negrita un fasor. Lo vemos como así. ¿Ya? Y cuando uno lo dibuja, no sé, por la pizarra, en el cuaderno, para poder identificar que un fasor le pone un puntito. ¿Ya? No le pone un punto arriba para que no se confunda con la derivada que ocupan muchas veces en física. ¿Ya? Es simplemente una representación. ¿Ya? Vamos a dejarlo esto escrito en algún lado, vamos a ponerlo por acá. Ahí, ¿ya? Es un fasor. Vamos a dejarlo acá, como una especie de observación. ¿Ya? También aparece en el apunte, pero como hay una parte que la pasamos como bien rápido, por eso se los dejo escrito acá. ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos esto, podemos resolver. Voy a copiar el circuito de nuevo acá y vamos a aplicar un método. Ustedes van a elegir el método que quieran aplicar. Obviamente vamos a ocupar o nodos o mallas porque eso es más poderoso y así resolvemos de una manera más eficiente. Vamos a mandar la encuesta para que ustedes elijan. Ya. Ustedes eligen. ¿Qué método usamos? Au, me pegué en el dedo. Bueno, digamos que no me sorprende mucho, pero nos va a servir para poder resolver. ¿Ya? Se va a resolver tal cual como lo habíamos hecho hasta ahora. Oh, alguien votó no, miren ahí.
Ahí. ¿Ya? De todas maneras, por si acaso, ganó ampliamente Maya, ganó 7-1. Y somos justamente 8, así que ahí. Esta va a ser la corriente I1. Fíjense que la definí como si fuera un fasor, ¿cierto? Y la corriente I2. Claramente nuestro I0 que buscamos va a ser igual a I2. Y obviamente para obtener el B0 aquí tenemos que tomar, no sé, 3 por menos I1. ¿Ya? Tal cual como lo hacíamos antes. Ya. Ahora, vamos a aplicar el método de mallas y nos va a quedar de la siguiente manera. Malla 1, vamos a tener entonces menos 220 con ángulo de 30. Menos 220 con ángulo de 30. Recuerden que es un número complejo, así que lo usamos tal cual. O sea, como si fuera un 5, un 2, un 3, lo que fuera. ¿Ya? Ese es el número. Después, esto de acá no influye en nuestra ecuación. No se olviden, ¿cierto? Decimos más 3 por la corriente I1, ¿cierto? Más 3 por la corriente I1. Ahora en morado también. Después, más, y aquí es muy importante, porque esto es una duda, por ejemplo, es un error que se manifiesta muchas veces. Ese menos que está ahí es parte de la impedancia. Es parte de la impedancia. Eso quiere decir que en realidad yo digo siempre más, y ahora la impedancia, ¿cierto? Menos J2 por las corrientes que lo circulan. Aquí ustedes pueden ver, como nosotros marcábamos antes, ¿se acuerdan que hacíamos esto? Que por esa rama circulan dos corrientes. Circularía la corriente I1 y circula la corriente I2. Y voy a poner aquí este color, que me gusta la verdad. Ahí. ¿Cierto? Así que nos va a quedar entonces más la impedancia, que tiene su menos que forma parte de ella, por la corriente I1 menos la corriente I2. Siempre la I1, en este caso, como es la corriente de la malla que estamos analizando, se suma, y la otra corriente, como va en sentido contrario, se va a restar. ¿Ya? Ahí. Se nos acabaron los elementos, igualamos a 0. ¿Ya? Así que muy importante eso. ¿Ya? Nosotros siempre seguimos sumando y ese menos forma parte de la impedancia. ¿Sí? No lo pusimos por que cambió el método, por decirlo así. Ahora, una vez tenemos esto, tenemos que agrupar los elementos, ¿cierto? Así que aquí nos va a quedar 3 más menos J2. Claramente, eso nos va a quedar así. 3 menos J2, y eso va a estar multiplicando al I1. Como pueden ver, sumamos las partes reales, sumamos las partes imaginarias por separado. Aquí obviamente teníamos solamente un número para la parte real y un número, ¿cierto?, correspondiente a la parte imaginaria. ¿Ya? Hay casos en los cuales me podría quedar, no sé, 3 y 1 más J2 y 1 menos J5 y 1, ¿se fijan? Y yo ahí tomaría parte real y parte imaginaria por separado y las junto finalmente. ¿Ya? Eso es importante. Ya, una vez que tenemos eso, nos queda, ¿cierto?, obtener acá la parte imaginaria que tenemos para el I2, o acompañando al I2. Sería entonces más J2 y 2. ¿Se acuerdan que yo les decía que en realidad nosotros vamos a hacer más que nada suma, multiplicación, y por ahí ocupar algunas propiedades específicas que les mostraba en la clase de repaso, o en las clases de repaso de números complejos? Aquí solamente estamos sumando, ¿cierto? Pero muchas veces yo he visto de repente que cuando uno no se acuerda acá, puede cometer errores. Igual a. Ese número, ¿cierto?, nos va a quedar como 220 con ángulo de 30. Ahí, ¿ya? Y aquí tendríamos entonces nuestra ecuación. Sería nuestra ecuación 2. O perdón, 1. Ahí. Ya estaba sacando la 2 ya, imagínense. Quiero saber si se entiende cómo obtuvimos la ecuación. Si tienen cualquier duda, por favor me escriben. O me comentan. Ya no se queden con las dudas. ¿Les llegó la pregunta? Ahí sí. Pero me puso la votación del método. Tienes razón. Gracias. Ahora sí. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? No dos mallas. El día viernes, al menos ya después de la otra semana y vamos a poder recuperarnos un poco. Además que tengo que revisar muchas cosillas, la verdad. Tengo muchas cosas pendientes, así que voy a dejarlas listas. Además tengo que armar un PC. Estaba armando muchos computadores últimamente. Pero ahí vamos a poner el día con todo. Ya, entonces se entiende. La persona que me puso no, bueno, vamos a recapitularlo rápidamente. ¿Qué fue lo que hicimos? Tal como cuando trabajábamos anteriormente, ¿cierto? Yo analizo por cada malla. Tengo acá una fuente de tensión. ¿Para cuándo van a estar? Espero que estén sin falta al terminar esta semana que viene. ¿Ya? Antes de eso, idealmente, ¿cierto? Pero nuestra próxima clase ya deberían estar las notas ya publicadas.
¿ya? Porque si no ya sería un exceso, porque ya me he extendido un poquito. Recuerden que todos tienen 3 décimas adicionales, no se olviden de eso, por sobre su nota que obtengan obviamente en base a lo que realizaron. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos ahora a revisar lo que estaba comentando, ¿cierto? Decíamos que partíamos por acá, nos quedaba entonces menos 220 con ángulo 30. Esta tensión no nos influye en nada, ¿cierto? Nosotros siempre sumamos simplemente, ¿cierto? Nos queda entonces más la impedancia que tenemos acá, que es 3, por la corriente que la circula, ¿cierto? Que sería en este caso I1, siempre nos queda positivo, porque estamos trabajando con esa malla, ¿cierto? Después, más la impedancia, ¿cierto? Que sería menos J2. Ese menos es parte de ella, por eso le digo que no es que nosotros estemos cambiando el método, sino que simplemente ella, la impedancia, ¿cierto? Tiene ese menos. Por la corriente de la malla positiva, que sería I1, menos la corriente que tenemos acá, ¿cierto? Que va en contra, que sería I2. Todo es igual a 0. Después juntamos los I1, nos queda ese 3 más ese menos J2, nos queda entonces 3 menos J2 por la I1, ¿cierto? Luego ese menos J2 por menos 1, ¿cierto? Nos quedaría más J2, multiplicando nuestra I2, ¿ya? Y por último esto lo despejamos y nos queda simplemente 220 con ángulo de 30, ¿ya? Aquí lo único que hicimos fue trabajar con números complejos, pero suma simplemente, ¿ya? Y luego, en la malla 2, aquí podemos entonces partir por cualquier elemento. Yo voy a partir por acá, nuevamente, más la impedancia que tiene ese menos, que es parte de ella, ¿cierto? Nos queda I2, que es la malla que estamos analizando como positiva, y como la otra corriente que circula por acá, que es la I1, va en sentido contrario, nos quedaría negativa, ¿cierto? Nos queda menos I1, ¿ya? Después, más J8, ¿cierto? La impedancia, por la corriente de la malla que estamos analizando, que siempre la tomamos como positiva, que sería en este caso I2, ¿ya? Eso igual a 0. Juntamos todo y vemos que queda. Nos va a quedar entonces más, ¿cierto? J2 y 1. J2 y 1. Y nos va a quedar ¿cuánto? Menos J2 más J8 va a ser J6, ¿cierto? Y 2. Eso igual a 0. Y tendríamos así nuestra ecuación 2. Ahora sí que tenemos la ecuación 2. Ya. Ahí. Ecuación 2. Nosotros habíamos visto también un método como rápido de calcular las ecuaciones. Aquí también aplica. O sea, si yo obtengo, por ejemplo, tomo en cuenta la impedancia que comparto con la otra malla y la hago negativa, ¿qué me queda? J2 por la corriente de la otra malla, ¿cierto? Que sería I1. Y digo, la suma de las impedancias que tengo en la malla multiplicado por la corriente de la malla. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría menos J2 más J8 sería J6, ¿cierto? Por la corriente de la malla. Y podía haber obtenido esta ecuación por inspección, que ese es el nombre que se le da a este método con el cual uno rápidamente obtiene las ecuaciones, ¿ya? Si eso les parece raro, siempre lo pueden omitir y pueden trabajar como lo hemos hecho de forma clásica, ¿ya? O sea, obteniendo elemento a elemento el término y después dejando todo agrupado, ¿cierto? O sea, separando en este caso por las incógnitas I1, I2, I3, las que sean. Pero es totalmente consistente y funciona igual, ¿ya? Por último, entonces, vamos a obtener acá. En realidad no por último, sino que nuestro siguiente paso sería resolver el sistema. ¿Ya? Mientras yo intento acá dibujar correctamente la matriz. ¿Ya? Vamos a poner acá nuestra matriz. Vamos a obtener las corrientes I1 y I2 y finalmente a calcular lo que nos piden, ¿cierto? Que serían el B0 y el I0. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a tener ese elemento que va a ser 3 menos J2. Muchas veces acá lo que yo hago es para evitar confusiones hacer esto, miren. Separo así, porque como ahora son elementos que podrían de repente juntarse, ¿cierto? Y podríamos confundirnos. Así tenemos menos posibilidades de hacerlo. Ahí, menos J6. Vamos a calcular la I1 y la I2. Y acá tenemos, ¿cierto? El 220 con ángulo 30. Con ángulo 30. Y aquí tenemos el 0. Vamos a subir un poquito. Tenemos el 0. Así que vamos a poder resolver con la calculadora. Ustedes pueden ver que si lo hiciéramos a mano, se podría hacer, pero sería un poquito más trabajoso que en los casos anteriores que hemos estado trabajando. En cambio, con la calculadora, la verdad es que no le interesa si son números complejos, si son reales, lo resuelve igual. ¿Ya? Por eso es que desde un principio les he recomendado usarla. Así que vamos a agregar ahora la matriz A.
Recuerden que la matriz de coeficientes, ¿cierto? Ahí tendríamos entonces 3 menos J2. 3 menos J2. Estoy usando el menos de la resta porque estoy restando, ¿cierto? No estoy haciendo negativo el número. Si yo lo hiciera así y pusiera, por ejemplo, el menos pequeño, me multiplicaría el 3 por el menos J2, lo cual sería erróneo, ¿cierto? 2, le ponemos second y catálogo para que nos dé CI especial. Second punto y coma, ¿cierto? Después, nuevamente el 2J o el J2, como lo quieran poner ustedes, coma J6. ¿Ya? No funciona igual si lo pongo adelante o lo pongo después. Vamos a ponerlo acá adelante para variar, simplemente. Una vez, porque si lo pongo 2 veces me lo va a multiplicar, ¿cierto? Y eso va a corresponder a nuestra matriz A. Lo guardamos en esa variable. Quedó guardado, ahí arriba está. Esto claramente lo convirtió, ¿por qué? Porque yo tengo la calculadora configurada como en modo polar, pero no nos va a influir, así que no se preocupen, ¿ya? Luego vamos a agregar entonces el vector B. Ahí. Yo les había comentado que para agregar fasores, de hecho para agregar números en forma polar, nosotros teníamos que ponerle paréntesis redondo. Eso lo vimos, me parece que en la segunda clase que hicimos el recordatorio de números complejos, o el repaso de números complejos. Así que ponemos 220 con ángulo de 30. Es importante que nuestra calculadora esté configurada en degrees, ¿sí? El ángulo en degrees. De momento estoy trabajando con formato complejo en forma polar. Mi recomendación es también que pongan la calculadora en aproximado. ¿Ya? Hay un video que está en el aula, si no me equivoco, donde yo les explico eso. Por si acaso alguien no ha visto esa configuración. ¿Ya? Agregamos acá. Nos quedó bien, ¿cierto? No cambió nada porque ya está en forma polar, así que lo dejo así. Y podemos calcular como a la menos 1, de hecho no es con second, sino que es con alfa, ¿cierto? Elevado a la menos 1, con el menos pequeño, y premultiplicando eso al b. Y va a resolver, entregándome los resultados en forma polar. ¿Ya? Así que aquí anotamos. Anotamos y nos queda 54,81. Hoy mis números están un poquito deformes, la verdad. Vamos a ir mejorando. 71,63 amperes. Y aquí tenemos, ¿cierto? 18,27 menos 128,4. ¿Ya? Con 4 cifras significativas. Perdón, 108. Habiendo un 2 en un lado que no había un 2. Ahí, ¿cierto? Esas son las corrientes. Una vez que tenemos las corrientes, vamos a poder calcular nuestras tensiones en el dominio fasorial. Hasta acá quiero saber si me van siguiendo, ¿ya? ¿Se entiende lo que acabamos de realizar? ¿Ya? Ahora calculamos B0 y 0. Creo que B0 lo definí en verde, ¿cierto? Así que lo voy a dejar en verde. Vamos a respetarle su color. B0 e I0. Fíjense bien que esto está definido en el dominio de la fase, son fasores, ¿cierto? Después algo hay que hacer para poder pasar al dominio temporal, pero eso vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Ya? Pero hoy día con que lleguemos a resolver para B0 e I0 como fasores, estamos más que bien. ¿Ya? Ya. B0 ¿a qué va a ser igual? ¿Qué será B0? Me lo pueden escribir en el chat, me lo pueden comentar por audio, como ustedes quieran. ¿Qué va a ser el B0? ¿Ya? Recuerden que va a ser igual a la impedancia que tenemos, ¿cierto? Por la corriente que circula de positivo a negativo. Así que, ¿cómo quedará? ¿Cómo quedará? No es tan difícil de escribir en el chat. Mientras termino la encuesta. Ya. Le voy a dar una mano. Sería igual a la impedancia, que es 3, por la corriente que circula de positivo a negativo. Vale decir, en sentido contrario al I1. Por tanto, va a ser menos I1. ¿Ya? Así que nos quedaría entonces 3 por menos I1. Menos I1. ¿Cierto? Y además podemos también obtener nuestra corriente, que la corriente ustedes pueden ver que va en el mismo sentido. Entonces ahí es evidente que va a ser igual a nuestro I2. ¿Ya? Si fuera en sentido contrario, va a ser menos I2 simplemente, que no es el caso. Ahí, ¿cierto? Así que nos queda simplemente I2. Este es el más simple porque no hay que hacer nada. Ya lo tenemos calculado. Así que nos queda entonces I0 igual a 18,27. Vamos a ver si suelto un poquito la mano para que no quede tan raro el número. Ahí. Menos 108,4 amperes. Se me pegó un poco ahí sí.
Ya, ampere. Nos quería calcular nomás lo que sería nuestro B0, ¿ya? Porque como les decía, nos falta un paso después de esto para poder llegar al dominio del tiempo, ¿ya? Pero creo que todavía podemos hacerlo, no es tan complejo en este caso. Ya, así que vamos a calcular. Calculamos y para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar simplemente el 3 por nuestra corriente I0, perdón, nuestra corriente I1, que está ahí. Así que vamos a hacerlo acá. 3 por ese menos lo voy a dejar afuera, ¿ya? Menos pequeño. Vamos a poner acá el fasor correspondiente a 54.81 con ángulo, recuerden second, le ponemos el ángulo acá, 71,63. Ahí estaría bien. Me faltó un 1. No, está bien, está el 1, no lo veía. Y nos quedaría entonces 164 con ángulo de menos 108,37. Bueno, en realidad, 4, ¿cierto? Aquí nos va a quedar 164,4 con ángulo de menos 108,4. Miren, nos quedó con fase. Eso obviamente vamos a entrar a verlo más adelante, por qué nos quedó en fase, pero en realidad les puedo comentar que es por lo siguiente. Cuando tenemos una configuración como esta, en realidad, específicamente resistores, se dan este tipo de resultados. Ya, y estaría correcto, ¿cierto? Quiero saber si se entiende lo que acabamos de hacer. Vamos a mandar la pregunta. ¿Se entiende lo que acabamos de realizar? ¿Cómo obtuvimos el B0? ¿Cómo obtuvimos el I0? Ya. Por último, y aquí viene el cómo llegamos al dominio del tiempo. ¿Ya? Para volver al dominio temporal, lo que vamos a hacer es simplemente hacer el proceso inverso. Vamos a pasar de un fasor a lo que sería una sinusoide. ¿Ya? Y si pasamos como coseno, lo podemos hacer sin hacer ningún cambio. Vamos a ver ahora, miren. Temporal de la siguiente manera. ¿Ya? Vamos a tener entonces nuestro B de B sub 0 de t, ya porque va a estar en el dominio temporal. Miren lo que voy a hacer. Voy a tomar acá el valor que está ahí, me lo voy a llevar para acá, 164.4. Voy a poner ahora un coseno, esto es importante, para que yo lo pueda hacer directo, tiene que ser un coseno. Podría definirlo como un seno, pero tendría que empezar a sumarle los 90 grados para convertirlo. Entonces, en vez de hacer eso, es mejor directo pasar a un coseno, o pasar directamente a un coseno. ¿Ya? Ahora, ¿qué frecuencia angular creen ustedes que voy a usar? ¿Cuál creen ustedes? Porque recuerden que lo que va acá es un omega t más un ángulo, ¿cierto? ¿Qué frecuencia angular creen ustedes que yo usaré? ¿O cuál debería usar según lo que estuve comentando? 4, precisamente, porque estaba comentándole al principio que si el circuito es excitado a una frecuencia de 4 radianes por segundo, el circuito responde a esa frecuencia. ¿Ya? Y solamente van a haber diferencias si es que yo le pongo una frecuencia, o perdón, una fuente en otra frecuencia y que pueda generar armónicos por ahí. ¿Ya? Pero bajo estas condiciones el circuito responderá a la misma frecuencia. ¿Ya? Sí, pues como que yo esté moviendo alguna, no sé, alguna pieza mecánica, una frecuencia determinada, ella responde a esa frecuencia. ¿Ya? Así que nos quedaría entonces 4T, eso queda tal cual, y este ángulo lo ponemos directo, no le cambiamos nada, lo ponemos tal cual como está. ¿Ya? Esto es válido siempre que lo pasemos a un coseno, ¿ya? Que es mi recomendación, para que se van a complicar con pasarlo a seno y que tienen que sumarle 90 grados, lo cual sería válido, pero es un paso innecesario, en mi opinión, donde uno todavía puede equivocarse, ¿cierto? Así que la idea es minimizar la posibilidad de que nos equivoquemos. Así que, ahora, para el caso de la I de t, o I0 de t, vamos a tener que va a ser 18,27, va a ser un coseno, o sea, lo podemos representar así, le ponemos la frecuencia angular a la cual estábamos excitando el circuito, ¿ya? Que era nuestra fuente la que lo hacía, y este ángulo tal cual, que coincidió que se nos diera así el mismo número, ¿ya? O sea, el mismo ángulo. Así. ¿Y saben qué? Le voy a dejar unas cosillas por acá.
Total, lo que interesa es que se entienda ya. Finalmente eso es lo más importante. ¿Ya? Ahora, ¿se entendió cómo lo hicimos? Muy bien. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, por favor, me escriben o me comentan, ¿ya? Así que por hoy día sería todo lo que vamos a revisar. Recapitulando rápidamente lo que hicimos fue, primero, partimos desde un circuito, ¿cierto? Que teníamos definido en el dominio temporal, ¿ya? Que es el circuito que está acá, que ustedes pueden ver. Lo voy a marcar para que lo vean rápidamente. Voy a volver por si acaso si alguien está copiando. Y lo pasamos al dominio fasorial. Para eso convertimos las sinusoides en fasores, tomando en cuenta lo que nos indican acá, donde vemos que si están definidos como coseno, es como tomar este valor, tomar ese valor, y tenemos el fasor, que es un número complejo, ¿cierto? Las impedancias las obtenemos en base a lo que les comentaba en la clase anterior, ¿ya? Donde solamente el capacitor e inductor dependen de la frecuencia. Pero eso es bien importante, ¿cierto? Así que aquí las convertimos esa inductancia, esa capacitancia, una impedancia. En el caso del resistor no cambió nada, ¿cierto? Y una vez que tenemos el circuito así, nosotros podemos utilizar cualquier método para resolver. Usamos en este caso malla, ustedes lo eligieron, ¿ya? Y las incógnitas que teníamos son los fasores que estamos buscando ahora, que son este B0 e I0, que están acá, ¿cierto? S y S. Resolvimos, calculamos esos fasores que nos quedaron ahí, son números complejos, no se olviden, y para obtener la solución en el dominio temporal, lo más simple es pasarla a un coseno, porque así tenemos una relación directa, donde podemos tomar el valor máximo, ¿cierto? O en realidad el valor que tenemos acá, la magnitud, y podemos tomar acá nuestro ángulo. Y está ok, estaríamos listos. Después, en la semana subsiguiente, recuerden que esta semana que viene no tenemos clases ni evaluaciones, vamos a ver qué sucede con estos valores, porque por ahí hay algunos cambios respecto a si tomo el valor máximo, si tomo el valor RMS, que vamos a ver eso ya más adelante. ¿Ya? Así que no se preocupen de eso de momento. Pero en sí es el procedimiento. ¿Sí? Bueno, le agradezco mucho su participación. Nos vemos la semana del 7. Yo voy a poner las pilas con la revisión, porque la verdad es que tengo algunas revisiones pendientes. Así que espero antes del 7 publicar las notas. ¿Ya? Y recuerden que todos ya tienen 3 décimas. ¿Ya? Si me pasara de esa fecha, por algún motivo, también iría una bonificación en décimas. ¿Ya? Así que no se preocupen. ¿Ya? Probablemente le ponga 2 décimas más si es que el día de esa clase no estuviera las notas. ¿Ya? Está grabado, así que ahí no me voy a retractar, ¿ya? Porque yo siento que los compromisos son importantes. Y si es que alguna vez no los cumplo, por ejemplo, en las fechas, siempre trato de compensarlo. ¿Ya? Así que, bueno, nos vemos, que estén muy bien. Traten de descansar entre todos. Chao, chao. Así que ya quedó dicho, de que si no está en el del 7, 2 décimas adicionales para todos. Así que me voy a poner a trabajar. Chao, chao.